No, bueno, me cuenta alguien que estuvo en el Salón Blanco mientras se desarrollaba la entrevista que Javier Milei valoró mucho el tono de Susana y cómo se adaptó a la entrevista, porque lo que me dicen que piensa Javier Milei es que Susana fue formateada para un tipo de entrevista y que de repente se encontró con un presidente de traje en el Salón Blanco con preguntas más vinculadas a lo institucional, con respuestas más vinculadas a lo institucional, y que Javier Milei considera que Susana se adaptó a ese nuevo formato que propuso Javier Milei del modo de preguntar, ¿no? Como que si buscara otra cosa, otro tipo de entrevista. Susana pensaba que iba a estar más relajado, digamos, Sí. más descontracturado. Sí, y me dicen estaba más que, formal la cosa. Claro, y me dicen que Javier Milei ha dicho algunas veces que muchos periodistas cuando van a buscar otra cosa y el formato va para otro lado, se desorientan un poco. Después te cuento qué es lo que toma la decisión, qué es lo que hace que vayan a Casa Rosada y que no se haga en el estudio. Claro. Lo que me dicen a mí es que Susana la quería hacer en el estudio, pero Sí. por una cuestión de seguridad, por donde está ubicado el estudio de televisión, la entrevista finalmente deciden hacerla en la Casa Rosada. Por seguridad del presidente, por seguridad digamos. del presidente, ¿Prefirieron que no? exactamente, en el Salón Blanco. Se hizo la entrevista, Javier Milei también le mostró el Salón Eva Perón, le mostró el despacho, y esto de haber hecho la entrevista en Casa Rosada y no haberla hecho en los estudios lleva a que Javier Milei tenga la idea de, a modo de gentileza, ofrecerle a Susana Jiménez salir al balcón. Sí. Parece que haciendo la no entrevista. no estaba muy convencida. No estaba muy convencida, por lo menos desde la postura física, desde lo que se pudo ver en las imágenes, pero en un momento Susana piensa, esto me lo dice alguien que estuvo ahí, Sí. y dice, este balcón tiene mucha historia. Correcto. Entonces, como Susana dice, este balcón tiene mucha historia, termina de convencerse ella misma de que se podía salir al balcón a saludar. De que Ese era una es el momento. oportunidad, digamos, para estar en un lugar histórico. Exactamente. Me dicen que esto no era parte de la entrevista ya había terminado, Sí. pero de todos modos había gente filmando del equipo de Telefe el momento en que salían al balcón. De adentro y de afuera, ¿no? Porque cada vez que salen al balcón, Milei le ofrece bastante a los visitantes de la Casa Rosada salir al balcón. Siempre hay alguien que también está filmando desde abajo. Exactamente. Ahora en un ratito te vamos a contar si hablaron del 52,9% de pobreza, el dato impactante que se estaba dando en paralelo a lo que era el inicio de la entrevista de Susana con Javier Milei. Recordemos que Karina Milei publicó una foto con Thor, su perro, y Susana Jiménez a la misma hora en que los datos de pobreza se estaban publicando. Coincidía el dato de pobreza con la entrevista. Me dicen que en Casa Rosada al presidente no le molestó demasiado Ahí está las la críticas foto. que se le han hecho, y que inclusive considera, como lo que publicó Petovelo, que la pobreza va a empezar a bajar o que empezó a bajar. Esa es la respuesta que dan. Fue llamativo, sí, es cierto, que a las 4 de la tarde choquen las dos realidades, por un lado la de la entrevista y por el otro la de los datos de pobreza. Estaban en plena entrevista, ¿no? Cuando salen los datos. Bueno, la entrevista empezó a las 4:20. Claro. O sea que se podría haber sabido. Yo, de hecho, cuando lo Te podían hablábamos haber con Jorge soplado. Rial, me imaginé una situación. Rial entrevistando a un presidente y un productor avisándole por, no sé si había cucarachas, sino Sí. dándole un papel o haciendo alguna seña, mostrando desde atrás, como para que Acercando alguien el dato. pregunte. Bueno, ahora te voy a contar si hablaron del 52,9% de pobreza, porque la entrevista arrancó 4:20 y a las 4 ya se conocía, y de hecho la foto que veíamos recién de Karina Milei se publica en simultáneo. Te diría que sale el dato de pobreza y automáticamente cae la foto en la cuenta de Karina Milei. Javier Milei fue maquillado por Lilia Lemoine. Como habitualmente, Como ¿no? habitualmente, En las Lilia entrevistas. Lemoine estaba en Casa Rosada. Llegó 3:18 Susana Jiménez. Se fue 17:45. Usó el despacho del jefe de la Casa Militar como camarín y lugar para estar. Había 15 personas de Telefe, entre ellos uno de los Una directivos autoridad. máximos, claro, Sí. Darío Turovsky. La estaba esperando incluso a Exactamente. Susana, ¿no? 6 de seguridad dentro del Salón Blanco durante la entrevista.
Me dijeron Bueno. que había demasiada seguridad para una entrevista periodística, ¿no? Para una entrevista de televisión, que no es tan habitual, por ejemplo, que a los periodistas acreditados de la Casa Rosada no se los deje estar en el patio de Las Palmeras, que es donde habitualmente tomamos esas imágenes, donde vemos entrar y salir a los invitados del presidente. Bueno, en esta ocasión no pudieron estar. No pudimos estar, de hecho yo estuve presente, lo que me contestaba cuando preguntaba qué es lo que está pasando, si es habitual, Sí. Liliana Franco, colega de ámbito financiero, es no pasó ni con Putin, no pasó ni con Macron, no pasó con ninguno de los presidentes, ni con Xi Jinping. Cuando llegan a Casa Rosada se puede ver el ingreso detrás de un vidrio, como vamos a ver en un ratito cómo se iba Susana. Cuando se va Susana sí pudimos tener la imagen de Susana yéndose, pero no ingresando. Esto no tuvo que ver con una idea de la seguridad de la presidencia, sino con un pedido de Susana, de la producción por lo menos, que cuando ella entraba no quería que de fondo se le ensucie la imagen. Ah, Eso que es no lo que estuvieran decían. los periodistas que no así estuvieran atrás del los periodistas vidrio del vidrio, captando. que no se metan en el plano de ella cuando llega. Ella llega, la filman, no la van a recibir ahí, recién arriba la recibe el presidente Javier Milei, que a las 4 ya estaba en el Salón Blanco puntual para arrancar con la entrevista que estaba pactada para esa hora, que arrancó 4:20. Y sí había mucha seguridad afuera, porque también en un momento se puso en duda si salían o no al balcón, Sí. porque había una movilización de ATI, también estaba la ronda de los jueves, de las madres. De las madres. Entonces temían alguna reacción negativa. Cuando logramos saber que efectivamente iban a salir al balcón, rápidamente con las cámaras de C5N, en este caso Mariano Nega y quien estaba de camarógrafo en ese momento, pudieron obtener estas imágenes muy claras del balcón y recién decíamos que se conocía el 52,9%. No le pregunta entonces Susana, le pregunta algo. No le pregunta No le Susana, pregunta. no hablaron del 52,9% de la pobreza. El domingo no se va a tocar el tema del 52,9% relacionado al número. No se habló Claro. del número, lo que me dicen a mí es, se habló de pobreza en general. Sí, de la situación social que está atravesando la Argentina. Susana, de hecho, estaba interesada en hablar de ese tema con el presidente, no del dato puntual. No del dato puntual. Se ve que nadie le pasó el dato o no era un número considerado importante en ese sentido. O a alguien se le pasó, no sé si es alguien que se le pasó o fue algo totalmente adrede, como para decir, bueno, vamos por otro lado. Claro. Sí se habló de pobreza, no se habló del 52,9%. Por otro lado, en relación al dato de pobreza, ya saliendo de lo que fue la entrevista de Susana, alguien me dice que estuvo en Casa Rosada y escuchó hacer una reflexión al presidente Javier Milei sobre el dato. Dijo, es una mierda el número, es una mierda de número, pero no había alternativa. Cuando haces el sinceramiento, te comes la piña, que eso fue lo que dijo. Y estuvo analizando también la caída de la imagen, que en Casa Rosada asumen que al menos 3 puntos. Una persona dijo 3 puntos, muy Sí. importante. Otra dijo entre 3 y 4 se cayeron. No 10 como hacen los operadores o como dicen Sí. los operadores. Es lo que dicen en Casa Rosada para minimizar el impacto, ¿no? Pero ¿a partir de cuándo? Porque en las últimas semanas pasaron un montón de cosas, ¿no? Que hicieron que la opinión pública fuera criticando o hablando de determinada manera de los actos del gobierno, como por ejemplo el asado en la Quinta de Olivos. Este dato, bueno, obviamente no está todavía medido el humor social con el dato de la pobreza porque es muy reciente, pero ese reconocimiento que hacen es después del asado de... No, a ver, ahora lo vamos a ver Olivos. con Sheila Wilker, directora Sí. de 3.0. Ella mide la caída, que aún siguen considerando que es alta, pero hay una caída importante, hasta antes de la foto. Se supone que después de esa foto, que consideran que es una foto casta, va a caer un poco más la imagen de Javier Milei, por lo menos desde el gobierno mundo lo- de la lo consultoría. prevé. Desde el gobierno lo que sí es, asumen, lo que han coincidido muchas encuestadoras, que hay una baja. La que vamos a ver de 3.0 es de las últimas semanas, sin considerar lo que fue la foto de Olivos. Sí ya había estado el veto a los jubilados, Claro. y algunas de las represiones que pudimos ver lamentablemente cada miércoles cuando se movilizó en el Congreso, pero no esa foto de los 87 héroes, como llamó Javier Milei, Sí. en la Quinta de Olivos. Vamos a ver cómo impacta eso y vamos a ver cómo impacta el número del 52,9. Lo que te quería decir es, al asumir la caída, te dicen, si estamos en 40, Sí. si esto fuese cierto, como dicen las encuestadoras, poniéndole un poquitito en duda, el 40 es muy alto, lo consideramos que estamos muy bien, teniendo en cuenta que hicimos el ajuste más grande de la historia. Eso es lo que responden en el 40 gobierno. de imagen 40 de imagen. positiva, digamos.
Eso es lo Sí. lo que consideran. Y hablando de números, Lauti, mañana, el domingo, va a haber una entrevista que seguramente todo el mundo va a estar mirando el rating, ¿no? El primer programa de Susana, levantado, estuvo Javier Milei en el Congreso, el rating no lo acompañó. El segundo programa de Susana estuvo bien el rating. No sé si se habló algo de eso en Casa Rosado, ¿qué esperan de la medición? Porque el programa de Susana se ve mucho. Bueno, a mí alguien me decía que Susana tenía ganas de hacerlo en el tercer programa, a este reportaje, pero se Más tuvo adelante. que hacer para el segundo, para este programa que viene. O sea, lo querían hacer en un programa más adelantado, no en el de este domingo, sino en el próximo, pero que finalmente se termina haciendo ahora, que Casa Rosada quería hacerlo ahora. Bueno, como te decía, algunos de los detalles. Susana termina saliendo al balcón porque considera ella, al decir este es un balcón que tiene historia, salen a saludar. En un momento se había puesto en duda porque había movilizaciones y no sabían cómo iba a reaccionar la gente. A la entrada no se pudo ver a Susana ingresar cuando los periodistas habitualmente tienen esa posibilidad en el patio de Palmeras, y a la salida sí se pudo hacer una imagen. Y esto de que el presidente considera de que el formato no era por ahí el que quería Susana a la hora de encarar la entrevista, y que se pudo adaptar a lo formal o a lo institucional que propuso Javier Milei.